Bueno, hermanos, buenos días. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás dormido? ¿Qué pasa? Buenos días, hermanos. ¿Hay alguno más despierto? Bueno, no voy a seguir con esto, ¿vale? Pues las lecturas que nos tocaban hoy eran los Salmos 53 al 62. Y yo me gustaría compartir hoy de dos salmos. No voy a coger todos los versículos, ¿vale? Voy a coger algunos versículos de cada salmo. Voy a coger el Salmo 53 y voy a coger el Salmo 62, es decir, el primero y el último de los que nos tocaban hoy. Y hermanos, vamos a ver que hay una gran contradicción, o dos posturas, por así decirlo, entre las personas que ahí se nos describen. Marco, tráeme las gafas. Que están allí. Disculpadme. Pero necesito las gafas del cerca, porque tengo dos. Bueno, pues dice el Salmo 53, que es igual que el Salmo 14. Exactamente, es casi idéntico. Digamos que es una repetición uno del otro. Y dice el Salmo 53, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. El salmista, a través de estas palabras, nos está resumiendo de una forma muy escueta, muy breve, lo que ha pasado con el hombre. ¿Cuál es el resultado de haberse separado de Dios? El hombre se ha vuelto necio. ¿Y qué quiere decir necio? Si yo os preguntara qué quiere decir necio, ¿qué me podríais responder? Terca, por aquí me han dicho tonto. ¿Algo más? Que repite el error, ¿vale? ¿Algo más por ahí? Ignorante. Una persona que les da la espalda a Dios. Claro, por eso dice no hay Dios. Según la Real Academia de la Lengua, dice que una persona ignorante, una persona necia es una persona ignorante, como ha dicho nuestra hermana, una persona falta de inteligencia o razón, es una persona terca, como nos ha dicho nuestro hermano, y que porfía en lo que hace y en lo que dice. Una persona cabezona, testaruda, que se quiere salir con la suya, que quiere llevar siempre la razón. Una persona que se cree que lo sabe todo. Sin embargo, delante de Dios las cosas no son así. Y vemos en este versículo que dice, se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Vemos como el hombre, desde que se separó de Dios a causa del pecado, desde que no quiere saber nada absolutamente de Dios, se vuelve una persona ignorante. Una persona que quiere hacer las cosas a su forma y a su manera porque cree que tiene la verdad. Cree que tiene la verdad. Y es todo lo contrario. Y eso lo lleva a que su corazón se corrompe por causa del pecado, de todo aquello que aborrece el Señor, y como fruto hace cosas abominables para Dios. Es decir, cosas que aborrece. De hecho, no hay el bien en él. No hay el bien en él. Y esto se puede resumir claramente en Romanos capítulo 1, que van de los versículos 21 al 32. Ahí, si recordáis, vemos cómo el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, vemos la depravación del corazón del hombre. Y cómo Dios, al final, nos dice en un par de ocasiones que tiene que levantar la mano. Como diciendo, si tú quieres seguir este camino, síguelo. Pero yo no te voy a insistir más. ¿Qué es todo lo contrario a la persona necia?
la persona sabia. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios, el respeto a Dios. Siempre me voy a acordar de esta anécdota, Juan, el tomarse en serio a Dios. Tomarse en serio a Dios. Y una persona dice en varios pasajes, habría muchos versículos más, que habla sobre la necedad, sobre el necio. Fijaos que dice, el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Lo que está diciendo aquí el salmista no solamente es que su pueblo se ha apartado de Dios, el pueblo de Dios se ha apartado de él, sino que todo hombre se ha apartado de Dios. Absolutamente todo hombre. Por tanto, las consecuencias de todo ello, ¿qué es? Que digan y que confiesen, no hay Dios. No hay Dios. El único Dios que hay en este mundo, ¿quién es? Soy yo, el hombre. Y el hombre se cree el centro de este mundo, el centro del universo. Dice el versículo 2, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Aquí podemos sacar primeramente una gran verdad, hermano, de que Dios existe. Todo lo contrario que está diciendo el necio, de que Dios existe y que Dios busca al hombre, de que Dios quiere tener una comunión, una relación íntima con el hombre. No porque lo necesite Dios, porque Dios no lo necesita, sino porque Él quiere revelarse a aquel que hizo conforme a su imagen y semejanza, al hombre. Quiere tener una relación con Él. Pero sin embargo, el hombre se revela. Se reveló, se revela y se revelará. Porque el corazón del hombre no va a cambiar. No, como dice el versículo 3, cada uno se había vuelto atrás. Es decir, cada uno le ha dado la espalda a Dios. No quiere saber nada de Dios. Todos se habían corrompido. Aquello para lo cual había sido creado se había deteriorado. Porque el hombre no quiere obedecer a Dios. Porque el hombre no quiere tener una relación con Dios. Como resultado de esa corrupción, como hemos dicho antes, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Y como dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 3, cita estos versículos, Romanos capítulo 3, los versículos que van del 9 al 18, dice allí lo siguiente. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está hablando a su pueblo. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito. Y fijaos lo que dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Fijaos que no hay nada bueno. No buscan lo bueno. No hacen lo bueno. Porque no lo quieren, porque no lo hay en su corazón. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Por eso llega a decir, hermano, no hay Dios. No existe. Aquí el único Dios que hay soy yo. Dice el versículo 4, no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad. Es decir, el que hace lo malo no sabe que está haciendo lo malo.
¿Es que acaso no es consciente de que está haciendo lo malo? Claro que es consciente, pero sin embargo lo hace y se deleita en ello. Como dice Pablo en Romanos 1, 31 y 32, se deleitan en sus pecados. Se deleitan en los pecados de los demás. ¿Qué hacen los demás? Que dice que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. No quieren saber de Dios. El necio se ha apartado de Dios. No quiere saber absolutamente nada. Hemos visto, hermano, cómo es el corazón del hombre cuando se aparta de Dios. Un corazón que, como hemos leído antes, que anda en tinieblas. También lo dice el apóstol Pablo, que andábamos en tinieblas, pero vino la luz a nuestras vidas, nos iluminó y nos hizo ver la situación de pecado en la que vivíamos. Pero yo me gustaría que nos fuésemos y nos quedásemos con el salmista en el Salmo 62. Fijaos qué contraste más grande. Fijaos qué contraste. Dice, en Dios está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Qué contrariedad, ¿verdad? Entre un pensamiento y otro, entre un hombre y otro, ¿verdad? Lo primero que está haciendo el salmista es reconocer que hay un Dios, que hay un solo Dios y que Él es el Señor de todo, incluso de su propia vida. Que tiene depositada su total confianza en Dios. Como hemos dicho antes, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Además, el salmista confiesa que no es en ningún hombre en quien confía. Incluso ni en sí mismo. Porque como dice Jeremías capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Más que todas las cosas. Su confianza está total y plenamente en el Señor. Y dice, en Dios solamente, solo en Él y en nadie más, solo en Él está acallada mi alma. Es decir, está en paz, está en quietud, está en sosiego, está hoy tranquilo. Y estar acallado en el Señor significa también esperar en Él, buscar su voluntad, buscar lo que a Él le agrada. ¿Cuál es la voluntad del Señor para su vida? Es esperar en Él. Es moverse cuando el Señor diga que se mueva. Es pararse cuando el Señor diga que hay que pararse. ¿Os recuerda esto algo? De cuando el pueblo iba por el desierto, cuando la nube se paraba, todo el pueblo se paraba, y cuando la nube se levantaba y se movía, todo el pueblo se movía, porque vivía buscando la voluntad del Señor, obedeciendo al Señor. Y eso traía paz al pueblo, traía quietud. Dice, de Él viene mi salvación, de Él viene mi solución, de Él viene la dirección, de Él viene la victoria. ¿De quién viene la salvación de nuestras almas, hermanos? Del Señor y solamente del Señor. Solamente de Él. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Su nombre, Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La solución está en el Señor. Nuestra salvación está en Él y depende solo y exclusivamente de Él. Porque hay de nosotros si tuviera que depender de nosotros. Seríamos igual que el pueblo de Israel o incluso hasta peor, hermanos.
o incluso hasta peor. Somos testarudos muchas veces, somos cabezones, somos tercos muchas veces, y el Señor de vez en cuando nos tiene que dar un azote, o nos tiene que decir, por ahí no, que te estás equivocando, búscame. Fijaos lo que dice, Él solamente es mi roca y mi salvación. ¿Y de qué habla? ¿De qué habla la roca? De seguridad, de firmeza. El Señor es la roca, nuestra salvación, donde podemos confiar. ¿Os acordáis de las palabras del Señor Jesucristo? Todo aquel que hiciere las cosas que yo estoy diciendo será como el hombre que edifica su casa sobre su fundamento, sobre la roca. Eso significa confiar en Dios. Porque confiar en el hombre es como edificar nuestra casa sobre arena. Porque fallaremos. Porque el hombre nos fallará y nosotros fallaremos a otros. Somos imperfectos, hermanos. Pero aquel que es perfecto no nos va a fallar. No nos va a fallar. Él es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, dice. Es aquel al cual puedo ir con todos mis problemas, con todas mis dificultades, con todas mis inquietudes. Y Él me va a escuchar. Pero además, como hemos leído en el Salmo 57, que lo ha leído Conchi esta mañana, dice que, y en la sombra de tus alas me ampararé, porque Él está deseando ampararnos. Él nos cuida, hermanos, como la gallina cuida a sus polluelos. Él nos quiere tener bajo sus alas y protegernos y cuidarnos para que no nos pase nada, para que no nos desviemos. Él es nuestro refugio. No resbalaré mucho, dice. Porque, hermanos, si en vez de confiar en Dios, nuestro refugio fuese otra cosa en este mundo, o incluso el hombre, fijaos lo que dice el Señor. Maldito el hombre que confiara en el hombre. Qué fuerte, ¿verdad? Pero qué verdad más grande. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Señor. Porque si confiamos nuestra vida a los hombres, estamos dejando de confiarla al Señor. Maldito el hombre que confiare en el hombre. Él, hermanos, es nuestro refugio. Dulce refugio en la tormenta. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Señor. Después, me gustaría dar un salto al versículo 5. Aunque fijaos que dice el 3 y el 4. El salmista explica por qué está diciendo todo esto. Está explicando en esos versículos la situación por la que está pasando. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre? Está hablando de sus enemigos, de los que están buscando su mal, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada. Es decir, no es que quieran el mal, es que quieren destruirlo, es que quieren machacarlo. Solamente consultan para arrojarles de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón, la hipocresía del hombre. Versículo 5. En Dios, alma mía, en Dios solamente reposa. El salmista se recuerda a sí mismo dónde está realmente su consuelo, dónde está realmente la paz, la verdadera paz. No la paz que dan los hombres, la paz que da solamente Dios. El consuelo. Porque Él, dice, es mi esperanza. Y cuando leía esto de la esperanza, ¿qué os puede venir a la mente, hermano? ¿Qué os puede venir? Cuando dice, Él es mi esperanza. A mí me recordaba las promesas del Señor. Yo tengo
Nosotros tenemos la esperanza de que un día estaremos en los cielos. ¿Por qué? Porque Dios nos lo ha prometido. No porque no lo merezcamos, sino porque Él nos lo ha prometido. Él tenía esperanza de que Dios lo iba a sacar de esa situación, porque le habría prometido que iba a estar con Él. ¿Cuántas veces hemos leído, lee la palabra, medita la palabra en tu corazón, obedécela y todo te saldrá bien? Y yo estaré contigo, y yo estaré con vosotros. ¿Cuántas veces se repite a lo largo y ancho de la Escritura, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? Hermanos, tenemos promesas que son preciosas para nuestra vida. Preciosas. Y están ahí para que nos aferremos a ellas. Para que tengamos la esperanza, para que no perdamos, mejor dicho, la esperanza en Dios. Él es fiel. Él no es hombre que mienta. Él es fiel y Él cumple sus promesas. Y si dice, haz esto y yo haré esto, lo va a hacer. Lo va a hacer. Y hay promesas que son sin condiciones. Directamente nos promete cosas sin que nosotros tengamos que hacer absolutamente nada. Me estoy acordando de cuando el Señor Jesucristo le dijo, voy al cielo y voy para prepararos lugar y vendré a vosotros y os llevaré para que estéis donde yo estoy. Es una promesa sin condición. ¿Tenemos esa esperanza de que un día estaremos en los cielos? El mayor ejemplo, o el ejemplo, mejor dicho, que a mí me venía a la mente cuando leía sobre la esperanza y sobre las promesas de Dios, me acordaba de Abraham. Me acordaba de él. Y leemos allí en Romanos capítulo 4 las siguientes palabras. Él creyó, hablando de Abraham, esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Fijaos, cuántas dificultades, cuántos contratiempos tenía este hombre. Era muy mayor, pero es que además su mujer también lo era mayor. Pero es que además de que la mujer era mayor, era estéril. O sea, no podía concebir, no podía quedarse embarazada. Pero sin embargo el Señor le prometió que iba a quedarse embarazada y se quedó. Porque creyó esperanza contra esperanza. Y así es como debemos de vivir nosotros, luchando esperanza contra esperanza. Porque este mundo que nos rodea nos muestra una cosa, pero el Señor nos muestra otra, mucho más grande y verdadera. Mucho más grande y verdadera. Y el Señor es fiel y cumple sus promesas. Así que, hermanos, busquemos al Señor como lo buscaba el salmista y viviremos en paz con Él y el Señor nos bendecirá enormemente. Solamente tenemos que acercarnos a Él. Termina diciendo ese pasaje, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, alabándole, bendiciendo su nombre, a pesar de las circunstancias que le rodeaban, a pesar de las circunstancias adversas que le rodeaban tanto a Abraham como a Sara. Y dice, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Así es como debemos de vivir, hermano. Él es fiel. Y hermanos, Él quiere lo mejor para nosotros. Lo mejor. A pesar de las circunstancias adversas por las que podamos estar pasando en algún momento. Porque hay que pasar por circunstancias adversas. Porque el Señor las permite para que nos acerquemos a Él, para que nos aferremos a Él, para que el Señor nos moldee conforme a su imagen, a la imagen de Jesucristo. Porque es necesario.
No es capricho de Dios, es necesario. Él solamente es mi roca y mi salvación. Fijaos lo que dice ahora, es mi refugio, no resbalaré. Fijaos cómo ha aumentado la confianza del salmista. Antes leímos, no resbalaré, mucho. Pero ahora dice, no resbalaré. Porque cuanto más alaba al Señor, cuanto más cerca se está del Señor, hermano, mayor confianza tenemos en Él, de que todo nos va a ir bien. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Y con esto voy a acabar. Fijaos que dice, esperad en Él en todo tiempo. ¿Cuánto? Siempre. Siempre. No a ratos, siempre. Debemos de saber esperar en Él. Y eso es difícil. Pero Él premia si sabemos esperar. ¿Verdad, Néstor? ¿Verdad? Él premia. Y dice, y fijaos que dice, no dice, oh pueblo, como refiriéndose a Israel, oh pueblos. Se está dirigiendo al hombre en general. Porque la salvación, hermano, es para todo hombre. Porque la relación que Dios quiere tener es para con todos los hombres, no con su pueblo solamente, con todos los hombres. Y me acuerdo, recordaba, de cuando salió su pueblo de Egipto. ¿Quiénes salieron de Egipto? ¿Solo su pueblo? Salieron egipcios también. Nos podemos acordar también de Rahab, que no pertenecía a su pueblo y fue acogida en su pueblo. Nos podemos acordar de Ruth, que también fue acogida en su pueblo, porque quiso que Dios fuese su Señor, su Dios, y la salvación es para todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, no dice su pueblo, al mundo, que envió a su Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel, de todo pueblo, de toda nación. Y esperar en Él, hermanos, también conlleva orar. Esperar en Él también conlleva orar. Conlleva adorarle también. Dice, en cuanto a mí, Salmo 55, 16 y 17. En cuanto a mí, a Dios clamaré, dice el salmista, y Yahvé me salvará. Tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. ¿Cuándo? Siempre. A la mañana, al mediodía y a la tarde. Pacientemente esperé a Yahvé y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y dice el apóstol Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y esperar en Él también significa, hermano, alabarle. Alabarle en los momentos buenos y en los momentos difíciles. En los momentos buenos y en los momentos difíciles. Nos ha leído Conchi esta mañana los versículos 7 al 11 del Salmo 57. Permitidme que os lo recuerde. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Y estaba pasando por situaciones muy difíciles en ese momento el salmista. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Y os pongo un último ejemplo más. ¿Os acordáis de Pablo y Silas en Filipos, cuando lo metieron en la cárcel?
¿Qué estaban haciendo? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos lo oían. Qué diferencia, ¿verdad?, entre el personaje del Salmo 53 y el personaje del Salmo 62. El primero no confía en Dios, se aparta, vive corrompido por el pecado y su fin no va a ser bueno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice el apóstol Pablo, y la paga del pecado es muerte, la separación eterna con Dios. Y vemos a otro, al salmista, seguramente David, donde nos describe toda su fe y toda su confianza en Dios. Hermano, pues que el Señor nos ayude y que las palabras de David puedan ser también las nuestras, cada día, en todo momento. Amén. Que Él sea la gloria, hermano.